Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver el funcionamiento básico de una fuente de alimentación y nos vamos a centrar en el proceso de rectificación de doble onda. Ya hemos visto en videos anteriores algunas simulaciones y además un poco de teoría de cómo es la rectificación de media onda. Eso es algo que ya hemos visto. Te recomiendo que vayas a mi canal, listas de reproducción, ahí vas a encontrar 2 cursos de electrónica y además una lista de prácticas de electrónica y también prácticas y simulaciones. Bueno, ¿qué es una fuente de alimentación? Primero les comento, la mayoría de los aparatos electrónicos se conectan a la red eléctrica. Por ejemplo, aquí en México es aproximadamente 127 voltios, pero en otros países, por ejemplo Europa, países de Europa, la red eléctrica está aproximadamente a 220, 240, algo así, en corriente alterna, ¿sí? Pero estos aparatos electrónicos realmente trabajan la mayoría en corriente continua, es decir, una corriente estable que no tenga que estar cambiando el voltaje de polaridad como lo hace en un voltaje en alterno. Es decir, que siempre estén las partes positivas nada más. Y además de eso, de que se necesita corriente continua, esos aparatos necesitan esa corriente continua, se necesita que esos voltajes sean menores, porque el voltaje de la red eléctrica es muy alto para esos aparatos. Para eso, pues esos aparatos requieren una fuente de alimentación, una fuente de poder, ¿sí? Por ejemplo, ahorita les explico esta parte. Las computadoras llevan una fuente de alimentación porque trabajan en corriente continua. Aunque el cable de la computadora lo conectemos a la red eléctrica, al enchufe, pues, donde está el voltaje alterno, lo que sucede es que se necesita pues que ese voltaje sea continuo. Por eso están las fuentes de alimentación. Así son de manera exterior y así son de manera interior. Y si nos vamos a la parte de un celular, por ejemplo, un celular pues también tiene una fuente de alimentación. En smartphones, portátiles, etcétera, la fuente de alimentación se encuentra fuera del dispositivo. Entonces se encuentra en un lugar al que habitualmente llamamos cargador o adaptador de corriente. Es decir, este que está aquí y de manera interna. Así está. Entonces, en el cargador el interior del cargador del celular o del portátil, etcétera, hay dentro una circuitería que es capaz de reducir el voltaje de la red doméstica, transformándola con un voltaje menor y transformándola en corriente continua. Para que así la batería, ya ve que los móviles tienen baterías, pues logren retener esa carga gracias a procesos químicos que se producen en el interior del componente. Entonces, pues primero pues se hace el proceso de transformación, que es donde se reduce el voltaje. También está el proceso de rectificación, que ya lo hemos visto, y también está el filtrado, y hay otros procesos como la regulación. Y el filtrado nos sirve para que se eliminen los picos de voltaje y para que la salida sea un poco más constante. Entonces, vamos a verlo de una mejor manera. Miren, aquí está, como inicialmente está el voltaje de entrada, que aquí en México son aproximadamente 127 voltios, lo aplicamos en el primario del transformador y en el secundario del transformador vamos a encontrar ese voltaje reducido. Es la misma señal, pero está reducida. Después ese voltaje reducido lo vamos a aplicar pues al proceso de rectificación, que si es solamente un diodo es una señal de media onda, pero si utilizamos un puente de diodos ya vamos a tener la onda completa. Más bien dicho, doble onda, ¿sí? No onda completa, doble onda, todas positivas. Entonces, con el proceso de rectificación vamos a encontrar esta onda, pero este voltaje todavía no nos sirve para pues poder alimentar a un dispositivo, a un aparato. Vamos a aplicar entonces el proceso de filtración, esto es con capacitores, para poder tener un voltaje que se asemeje un poco a un voltaje más estable, pero vamos a encontrar aquí que hay todavía ciertos picos. O sea, todo esto todavía no es un voltaje estable, por lo cual vamos a necesitar, esto se conoce como un rizado, vamos a necesitar, una disculpa chicos por el ruido del perrito, vamos a necesitar el proceso de regulación para que podamos obtener en la salida de la fuente pues un voltaje estable para que pueda alimentar a los dispositivos. Entonces, primero está la señal alterna. Esa señal tiene un determinado voltaje, lo reducimos ese voltaje. Después en la rectificación vamos a obtener
la doble onda positiva. Luego en el filtrado vamos a tratar de aplanar esa señal, pero todavía no está del todo aplanada. Esto es con los capacitores. Para eso necesitamos la regulación para que quede un poco más constante. Vimos que en la rectificación de media onda, pues cuando utilizamos solamente un diodo, pues en la entrada metemos la alterna y en la salida vamos a encontrar medias ondas positivas, pero vamos a encontrar estos huecos, mira, estos huecos que están aquí. Y eso es un desperdicio de energía, por lo cual la rectificación de media onda no es la más, ¿cómo se la palabra? La más eficiente que podamos utilizar. Pero la rectificación de doble onda, pues sí. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a suponer que en la red hay 120 voltios. Bueno, pues esto va a funcionar de la siguiente manera. Inicialmente pues tenemos a la red eléctrica los 120 voltios en el primario del transformador y en el secundario vamos a encontrar ese voltaje. Le puse solamente un valor, aunque aquí en México son aproximadamente 127 voltios. Entonces, el transformador lo va a reducir, por ejemplo, vamos a suponer que lo reduce 10 veces de 120 a 12 voltios. Por lo tal, en el secundario vamos a obtener 12 voltios para el circuito. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí vamos a suponer que este es el punto A y este es el punto B. Entonces, sabemos que la polaridad pues del voltaje alterno va cambiando, ¿sí? Primero, pues eso ya lo hemos visto, está el positivo en un extremo, el negativo en el otro extremo, y luego se invierte, el negativo está en un extremo y luego el positivo en el otro extremo. Entonces, cuando el punto A sea positivo respecto al punto B, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente se va a venir así, va a venirse así, va a encontrar un camino bloqueado por D4, ya que D4, el cátodo está aquí, está polarizado en inversa, por lo cual la corriente se va a venir por el diodo D1, ya que está polarizado directamente. Y va a poder conducir por ese diodo D1 y después la corriente por el diodo D2 no se va a poder venir ya que está bloqueado el camino, está en inversa, y se va a venir por acá por RL, va a pasar por RL, va a venirse por toda esta parte, va a venirse por acá, por acá, por acá, y luego, después de eso, lo que va a suceder es que va a venirse hacia el diodo D3 que está polarizado en directa, y posteriormente se va a cerrar el circuito por el punto B, ¿sí? Luego, cuando el punto A sea negativo respecto a B, es decir, que aquí está el negativo y que aquí está el positivo, la corriente va a salir por acá, va a salir por acá. Luego, ¿por dónde creen que pueda pasar? ¿Por el diodo D3 o por el diodo D2? Pues va a poder pasar por el diodo D2 ya que está polarizado directamente. Y luego la corriente se va a venir por RL. Después de pasar por RL, ¿por dónde creen que se venga? Pues que se va a venir por acá, por acá, por acá, por acá. Y va a pasar por... ¿Dónde creen ustedes que vaya a pasar? ¿Por D4 o por D3? Pues se va a venir por D4. Se va a venir por D4 y va a cerrar el circuito en el punto A. Y lo que vamos a obtener es esta doble onda positivas. Pero esta todavía se le conoce como una onda pulsante, por lo cual todavía no nos sirve para los aparatos. Necesitamos ya el proceso de filtrado, la regulación, como parte más básica, ¿sí? Entonces, aquí lo podemos ver de mejor manera. Bueno, es algo pues muy similar, ¿no? Es un circuito muy parecido al anterior, muy parecido, pero aquí pues lo que vemos es que se obtiene esta doble onda positiva. Luego, les comento lo siguiente, que los puentes diodos los venden así, con sus 4 pines, es decir, se pueden construir o se pueden comprar ya, pues ya así montados. Entonces, el puente de diodos normal tiene pues 4 patillas, 2 que van a la entrada de la corriente alterna y las otras 2 que van a la salida, pues ya rectificada. Aquí podemos ver, ¿sí? Entonces, vemos que dice los hay de muchos tipos, clasificándose por su encapsulado y especificaciones técnicas. Este popular circuito se usa en cargadores de móvil, televisores, ordenadores, en definitiva todo aquel dispositivo que funcione con corriente continua, debido a su electrónica y que se conecte a la red eléctrica de corriente alterna. Por lo tanto, las fuentes de tensión continua necesitan rectificar su señal. Vamos a hacer la simulación. Miren, aquí tenemos el puente de diodos. No queda igualito a la imagen, pero es el mismo. O sea,
Aquí el simulador no me permite cruzar así como en la imagen, como quedaba en la imagen así como diagonal, no me permite, al menos yo no sé cómo, no creo que se pueda, pero esto es igual. Aquí lo pongo a un her nada más para poder verlo de mejor manera, pero vemos que en la salida, aquí en la RL, estamos obteniendo pura doble onda positiva, ¿sí? Entonces, si obviamente si le incremento la frecuencia, esto se va a ver muy rápido. Pero aquí vemos la relación de transformación. Esta está de 120 y aquí vamos a obtener 12 voltios y vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo para que no crean que les he hecho mentiras. Vemos que el máximo son 12, mira, observa, 12, 12, 12, 12. Eso es, y aquí en el primario el máximo vamos a encontrar que es 120. Entonces, aquí funciona de este modo, pues cuando está en rojo aquí significa que esto está positivo y cuando está en azul significa que el negativo está acá. Entonces, igual le voy a dejar una simulación. Cuando el rojo está aquí, está el positivo, entonces la corriente se viene aquí. Por acá se viene ya que por aquí encuentra bloqueado el camino. Entonces la corriente pasa por este diodo. Por este diodo no puede pasar ya que está bloqueado el camino. Se viene por esta resistencia. Entonces, esto, poner esto aquí es como si esta resistencia estuviera conectada acá. Es exactamente lo mismo, mira. Voy a quitar esto. Voy a conectar esto acá. Como si esta resistencia estuviera acá.